Creo que definitivamente toda mujer tiene siempre que ser el apoyo incondicional de su pareja. En este caso, bueno, yo lo he sido contigo. Hablar el lenguaje del dinero es muy importante para nosotras las mujeres. Una cosa muy importante para mí ha sido que mis hijas no dependan de nadie. La mayoría venían endeudados, pero manejaban su carro de lujo, ¿no? Entonces tenían cosas, pero no tenían activos. Por ejemplo, si yo me quiero comprar una pulsera que cuesta $10,000, él me dice, primero tienes que invertir los $10,000. Yo vengo de una familia de 4 hermanos hombres, entonces imaginan el cambio de vivir con 4 mujeres, es como el día y la noche. Que ver, nadie es perfecto, ni ninguna familia es perfecta. Y bueno, todos cometemos errores, pero también es como, bueno, lo que dice Andrea, cada uno tiene su superpoder. Entonces ahí también te das cuenta que la mayoría vive para trabajar y vive para aparentar algo que no lo es. Hey amigos, bienvenidos a este capítulo demasiado especial de Rich Dad Latino, donde el dinero trabaja para ti. Hoy quiero abrirles las puertas de mi casa, de mi hogar, con mi familia entera. Cecilia, Andrea, Alexandra e Isabela. Porque, a diferencia de otras culturas, para nosotros los latinos, la familia es el activo más importante. Trabajamos por la libertad, por una familia unida, porque no somos de celebrar la Navidad, los cumpleaños, el Día del Padre, el Día de la Madre, pero ¿qué pasa el resto del año? Muy importante esa unión familiar y sobre todo que hay un 80% de los matrimonios que se diluyen por problemas económicos. Eso no puede pasar en tu hogar. Y lo que le queremos compartir es este viaje que tenemos del lado de Robert Kiyosaki por casi 3 décadas. Entonces, en primer lugar, quiero presentarles a Cecilia, mi esposa. Hola, Cecilia. Hola, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Les abrimos las puertas de nuestro hogar. Estoy feliz de poder compartir contigo, compartir con nuestras 3 hijas maravillosas, nuestros 3 tesoros. Y de verdad que, bueno, estamos acá para darles todo lo mejor de nosotros el día de hoy. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy inversionista en bienes raíces primeramente y también, bueno, soy agente de bienes raíces y estamos acá dándole mucho a la educación financiera, cada día mejorando para ser mejores inversionistas. Y cada siempre día. disfrutando del proceso. Por supuesto, eso es clave. Andrea. Bueno, yo soy la hermana mayor, agente en bienes raíces, trabajo con mi mamá y también trabajo con el contador de Robert Kiyosaki, Tom Wheelwright. ¿Y qué haces ahí? Soy directora de marketing. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. Alexandra. Bueno, yo soy Alexandra González, parte de Real Mentor, la directora de marketing de la empresa de mi papá, que tengo el gusto de siempre estar aquí con ustedes, podcast con mi papá, Finanzas en Familia, donde como mi papá dice, les abrimos el hogar y les enseñamos lo que es la educación financiera en casa. También trabajé con Robert Kiyosaki por 8 años y ahora soy también inversionista. Tengo inversiones en la bolsa de valores, tengo inversiones en propiedad de real estate y bueno, creo activos dentro de Real Mentor. Uh-huh. Isabela. Bueno, yo soy Isabela, soy la más chiquita de la casa. Y bueno, yo ahorita estoy estudiando en la universidad, pero bueno, siempre los estoy apoyando a ustedes en lo que sea que en las inversiones, y siempre me trato de involucrar lo más que puedo en los negocios de ustedes, de la familia. Yo recuerdo cuando inicié este viaje, Cecilia, este viaje de educación financiera, fue porque tú me regalaste el libro de Robert. Ahí empezó el cambio de nuestra historia, ¿no? Yo lo defino como antes de Robert Kiyosaki y después de Robert Kiyosaki. Por eso es que mi libro se llama Del miedo a la libertad. Antes tenía temor, miedo, y después libertad, porque trabajamos no por dinero, sino por libertad. Esa es una gran distinción. Y para mí hubo un gran cambio cuando Cecilia, como mi esposa, empezó a viajar conmigo y a ser parte de este mundo de la educación financiera, porque
¿Qué pasa si Fernando se está educando y su esposa está en el mall con la tarjeta de crédito? No estamos alineados, pero cuando ambos tenemos un objetivo común, comenzamos a darle velocidad a nuestras metas. Correcto. Creo que definitivamente toda mujer tiene siempre que ser el apoyo incondicional de su pareja. En este caso, bueno, yo lo he sido contigo y siempre los dos remar en el mismo sentido, ¿no? Así Ujú. que me empecé a involucrar, me empecé a educar también, así como vi que tu negocio explotó y realmente vi el progreso, dije, wow, yo también tengo que entrar en la misma sintonía y saber de educación financiera, saber de inversiones, hablar el lenguaje del dinero es muy importante para nosotras las mujeres y poder desarrollarnos, ¿no? Definitivamente financieramente y profesionalmente. Yo vengo de una familia de 4 hermanos hombres, entonces imaginan el cambio de vivir con 4 mujeres, es como el día y la noche, es como vivir en Disney con fuegos artificiales. Así, así lo puedo describir. Entonces, una cosa muy importante para mí o para nosotros ha sido que mis hijas no dependan de nadie, es decir, de su esposo, de su novio, de su pareja, sino que sean mujeres independientes, porque a veces hay relaciones que son insanas, que solo se mantienen por el dinero. Entonces, un objetivo nuestro como familia ha sido de que ellas quieran a su esposo, a su novio, a su pareja y no tengan ninguna dependencia. ¿Cómo te ha ido a ti en esa parte, Andrea? Excelente. Bueno, sí, voy a cumplir 3 años de casada y yo fui la que le introdujo a mi esposo este mundo de la educación financiera. Y bueno, él le cambió totalmente su mentalidad sobre el dinero y las inversiones y la libertad. Y justo ahorita acaba de terminar de leer un libro que se llama The Psychology of Money. La psicología del dinero. Dinero, exacto, sí, muy bueno y siempre nos estamos apoyando mutuamente en este camino, ¿no? Hacia la libertad financiera, enfocándonos siempre en invertir antes de gastar y sabiendo que el propósito de la educación financiera no es acumular cosas, no, sino poder tener el control sobre tu tiempo y las decisiones que tomas. Ujú. Y durante el tiempo que tú has vivido con nosotros, porque ahora ya vives con tu esposo, hablábamos nosotros en la mesa de dinero. Sí, claro, bastante. Para muchas familias es un tabú. Sí. ¿Cómo te sirvió a ti, Alexandra, que conversemos de dinero? Bueno, me sirvió muchísimo porque uno también empieza a desarrollar, no simplemente fue el dinero, pero fue cómo uno puede trabajar por activos y no por dinero, ¿no? Entonces, el tener ese conocimiento de la educación financiera, de trabajar por los activos y de no pensar como la mayoría en el colegio, cuando en ese entonces yo estaba yendo en elementary school, luego la universidad, tener la mentalidad que yo iba a trabajar por activos y no por dinero me dio muchísima libertad Por y activos que ponen dinero en tu en mi bolsillo. bolsillo. Entonces también me cambió la mentalidad de que mientras mis amigos estaban buscando un trabajo que les daban un salario eh, y iban a comprar cosas, yo tenía la mentalidad de no, yo voy a trabajar para crear mis propios activos, para crear una empresa y tener activos que ponen dinero a mi bolsillo. Entonces eso cambió mi realidad totalmente desde muy pequeña. Entonces mis opciones fueron muy diferentes también y como dice tu libro, fui el miedo a la libertad. Ujú. Ujú. Tú sabes que todos los jueves yo me reúno con Robert y el equipo, ¿no? Eso es esa es una práctica semanal que es una bendición porque uno siempre está aprendiendo. Y este jueves que pasó, Robert, estamos discutiendo un libro que se llama The Big Print, Ujú. la gran impresión, que es sobre el manejo del dinero, ¿no? Y Robert trajo acotación. Fernando me dice, me acuerdo cuando Alexandra comentó que trabajaba en el banco y se daba cuenta por la cuenta bancaria de la profesión de la persona. Mm. ¿Nos puedes contar de eso? Sí. Porque él se reía, se mataba de risa contando eso. Esa época era muy interesante porque también yo estaba
como muchos papás que nos ven o muchos jóvenes que nos ven, en ese momento estaba pasando por un trabajo corporativo, la universidad, y encima, al contrario, yo en la casa aprendía de no tienes que ir a la universidad para hacerte rico, no tienes que conseguir un trabajo corporativo, puedes imprimir tu propio dinero, entonces como que mundos muy controversiales. Y en el banco, eso fue una experiencia espectacular porque vi los patrones y los hábitos de cómo diferentes personas hacen dinero y lo que la mayoría hace. La mayoría venían endeudados, pero manejaban su carro de lujo, ¿no? Entonces, tenían cosas, pero no tenían activos. Y a veces tenían, la cuenta con negativo, pero sí, venían en el Audi, en el Lexus, en el BMW. Entonces, ahí también te das cuenta que la mayoría vive para trabajar y vive para aparentar algo que no lo es. En cambio, cuando había otros tipos de cuentas que eran la minoría de activos, de deuda buena, de los negocios que le ponían ingresos en el bolsillo, y a veces esas personas no eran los que tenían los lujos y que venían adentro con Gucci, Ferragamo y el Audi, no, eran personas que estaban concentrados en lo que es la libertad real, Claro. la riqueza real. Y también me estaba educando con Kiyosaki, entonces fue un momento muy interesante porque eran como conceptos polar concepts. Entonces, bueno, una época bien bonita donde también aprendí lo contrario. Y frente a toda esta realidad, Isabela, tú eres la menor, has escuchado a tu mamá, has visto a tu papá viajar, ves a tus dos hermanas y tú estás en la universidad. ¿Cuál es tu objetivo al ir a la universidad? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Vas a vivir mi sueño o vas a vivir el tuyo? ¿Qué es lo que buscas? Bueno, yo, por supuesto, sobre todo busco la libertad financiera y poder tener un futuro con mi futura familia donde yo realmente me sienta libre y bueno, obviamente esta familia siempre va a ser un ejemplo para mí y ustedes siempre han sido el ejemplo perfecto para mí y lo que quiero en mi futuro. Pero sí, para la universidad yo estoy yendo porque, bueno, quiero conocer a personas que realmente me aportan en mi futuro y que realmente, como dicen, tu network es tu net worth. Entonces, quiero conocer a las personas que realmente em, saben mucho sobre diferentes temas, sobre leyes, sobre em, stocks, sobre cómo realmente crecer en el mundo empresarial. Y bueno, y quién también podría ser mi futuro business partner. Y bueno, para eso estoy yendo a la universidad, para aprender más sobre temas técnicos, como sobre la contabilidad y cómo aprender más sobre el manejo del dinero, obviamente de manera más, más académica, pero bueno, siempre aplico lo que aprendo aquí en la casa y lo aplico para la universidad. Eso es muy importante porque muchas veces conocemos a gente brillante que está manejando un taxi, Ujú. ¿no? Porque desgraciadamente en el mercado laboral no han conseguido un trabajo. Y la parte más importante es cómo la educación académica, ¿no? te va a servir en la práctica, cómo vas a aterrizar, cómo vas a descartar lo que no te sirve de aquello que sí son herramientas y habilidades para ser exitosa en la vida. Es lo mismo que los chicos que paran en una vida virtual, en las redes sociales, pero que eso les quite una enorme cantidad de tiempo para poder accionar. ¿Cómo tú actúas en ese escenario? Yo creo que es bien importante también, o sea, aplicarlo en la cosa real y realmente ver cómo es que la gente lo hace, porque a veces los profesores pueden decir una cosa y realmente es totalmente lo opuesto cuando tú realmente lo haces en la vida real y cómo negocias en todo eso. Por ejemplo, a veces los profesores piensan que todo tiene que ver con el examen, por ejemplo, todo estudiar, estudiar, estudiar y, o sea, ver lo que haces en el examen y después a todo el mundo se lo olvida y hasta el próximo tema. Entonces también es aprender los temas que realmente importan en el mundo financiero y saber aplicarlos, o sea, por ejemplo, con tu future business partner, en mi caso, este, y saber cómo aplicarlo en las inversiones, en cómo se puede hacer sin la parte académica. Ujú. Cecilia, varias personas que nos están viendo tal vez puedan pensar, pero bueno, esta es una familia materialista. Ellos hablan de dinero, ¿no?
¿Y cómo es nuestra vida espiritual? ¿Estamos regidos como prioridad por el dinero o hay cosas que son muy importantes en nuestra vida familiar? No, por supuesto. Pilares. Por supuesto, nuestro pilar es Dios y nuestra vida espiritual es bastante profunda. Creo que eso siempre se lo hemos implantado a nuestras hijas desde chiquitas, no solamente hablarles del mundo financiero, sino hablarles sobre todo de la espiritualidad, porque primero hay que ser. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que primero hay que tener O para hacer. después ser. O O sea, hacer. o hacer, ¿no? Para tener y luego ser. Y tú primero tienes que ser para poder hacer y luego tener. Entonces, si tú no eres un ser espiritual concentrado en que hay un ser superior, que en este caso es Dios, que nos maneja y nos da todo en abundancia, es con ese ser superior con quien tienes que comunicarte y con quien tienes que conectarte, primero que nada, para Si no poder sería ser. puro materialismo, si no. Primero tienes que ser. Primero tienes que ser y ser íntegro contigo mismo, conocerte a ti mismo, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Pero al conocerte a ti mismo, conoces a Dios. Y al conocer a Dios, eh, lo tienes todo, lo tienes absolutamente todo. Así que creo que sí somos una familia bastante espiritual, le damos mucha importancia de las 4 inteligencias a la inteligencia espiritual, porque una vez que ya tú eres, ya lo demás viene por añadidura, ¿no? ¿Y cómo encuentras tú, esa pregunta se las hago a cualquiera que la quiera responder, cómo encuentras ese balance entre la familia, ¿no? El negocio, tu pareja, tu novio, tu esposo, ¿no? La diversión, porque yo veo a veces una gran cantidad de jóvenes que solo se preocupan de la gratificación inmediata y que no tienen un contexto más grande de ver las cosas que realmente son importantes en la vida, más allá que de buscar lo inmediato, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, por ejemplo, hoy es el cumpleaños de mi hermana y estamos haciendo un podcast. ¡Feliz Entonces, cumpleaños! Feliz cumpleaños, Ale. entonces, cuando hay pasión, de verdad que uno lo puede hacer todo. Puedes tener un negocio, puedes tener un empleo a la misma vez y también dedicarle tiempo a tus hijos y a tu familia y, y creo que a lo que va con la gratificación instantánea, uno de los sacrificios, al menos para mí, en este camino hacia la libertad financiera ha sido posponer la gratificación instantánea. Porque hoy en día mucha gente te vende la idea de la educación financiera como si lo material es el objetivo, ¿no? Mucha gente te muestra el carro, el reloj, la cartera del diseñador, las joyas de lujo, cuando no se trata de eso. En la educación financiera se trata de tener bastante disciplina, visión a largo plazo y es ridículo porque mucha gente también te vende su curso y te dicen, compra mi curso y vas a tener este reloj o vas a tener esta joya y no se trata de eso, ¿no? La educación financiera se trata en disciplina, en primero enfocarte en construir tu activo y en generar flujo de efectivo, ¿no? En tener una base sólida y también entender que al principio tu vida no va a ser Instagrammable, pero que totalmente vale la pena. Entonces, eso es un muy buen punto sobre la gratificación instantánea, porque yo muchas veces como que he tenido que decirle que no a eso. Em, y aunque me encanta, obviamente me encanta una cartera y me encanta el reloj y me encanta todo, o sea, un estilo de vida, tener un estilo de vida lujosa, pero es importante nuevamente como que enfocarte en construir los activos que paguen esos pasivos. Claro. Y antes de continuar, quiero aclarar algo porque estamos hablando de educación financiera. Son 5 elementos: ingresos, gastos, activos, pasivos y el denominado flujo efectivo. Ingreso menos gastos igual a flujo efectivo.
Entonces, lo que Andrea nos está diciendo es Ujú. que muchas veces, en vez de tener gastos, la cartera, los zapatos, el reloj de marca, ella acumula para hacerse de un activo que le ponga dinero en su bolsillo. Vamos a la cosa real. Un ejemplo. Cuando te casaste, buscaron Ricardo y tú la casa más costosa. ¿Cuál fue la mentalidad? Bueno, esa fue hace 5 años. Fue una decisión muy importante la que tomamos porque estábamos entre comprar un apartamento y una casa. Y obviamente inicialmente una casa es algo mucho más atractivo. Pero bueno, a la hora que yo corrí los números y revisé el flujo de efectivo, la rentabilidad, evalué los riesgos también, me di cuenta de que tenía más sentido el apartamento. Eso es educación financiera, Exacto. porque ahí no tomaste una decisión con tu esposo emocional, Total. porque si no te volverías esclavo de esa casa. Mientras tú vives en esa casa, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Mientras vivo en la casa es un pasivo, ¿Por qué? porque todos los meses tengo que pagar la casa y Claro, sacar dinero de mi bolsillo. claro. Pero esa casa ahora, ¿qué es? ¿Ese apartamento qué es ahora? Ahora es un activo, ¿Por qué? porque lo tengo alquilado. Ok. Y tú te mudaste a otro. Correcto. Y entonces estás construyendo ¿qué? Otro activo. Otro activo. Ujú. Es otra mentalidad. Sí, Pero muchas veces tú misma ves que hay otras personas que se endeudan hasta acá claro. para irse a vivir en un pasivo. Ujú. Entonces, ahí viene una distinción, amigos, que les he enseñado a mis hijas. La clase media toma deuda para comprar pasivos. Ujú. Un carro más nuevo, una casa más grande, un apartamento más bonito. Mientras que los ricos trabajan por libertad. Trabajan por activos que ponen dinero en su bolsillo. Trabajan por activos. Y muchos de los que no tienen experiencia se pasan la vida trabajando por pasivos que los mantiene atrapados en la carrera de las ratas. Ujú. Alexandra, Sí. No, y lo lindo de lo que acaba de decir Andrea también es que es algo fundamental, porque, por ejemplo, Kiyosaki siempre nos ha enseñado, ¿no? Muchas personas vienen con Kiyosaki, vienen contigo, papá, y dicen, ¿en qué invierto? Tengo $10,000, tengo $20,000. Y tú les dices, no, o sea, yo si te digo en qué invertir, vas a perder todo, porque la riqueza y la educación financiera viene de aquí adentro. Entonces, claro, le hubiéramos dicho, por ejemplo, a Andrea, invierte en esta propiedad, te va a dar $10,000 al mes. Pero luego por esos $10,000 los va a perder todos porque no tenía la educación financiera. Entonces, lo lindo de la comunidad que hemos creado dentro de Real Mentor, de los alumnos, es que todos no luchan por tener cosas materiales. Eso es un efecto secundario. El dinero es un efecto secundario. es un resultado. Es un resultado de lo que haces día a día. Pero si tú estás persiguiendo el dinero, lo vas a espantar. Lo que ellos luchan es por su libertad, por estar con su familia. En Argentina estuvimos con la familia de Sebastián Yorba. Y ahí lo lindo es que él ha querido construir lo mismo que nosotros, o sea, poder estar presente para sus hijos, ser un emprendedor, pero también un papá presente, tener la libertad, no simplemente cosas. Las cosas son un resultado. Entonces, y como nos dice Kiyosaki, es un byproduct. Eso va a pasar, pero si estás en el buen camino, si estás con tu educación financiera, si estás desarrollando el lado espiritual y personal, y como dice Andrea, o sea, en verdad balancear este mundo del emprendedor, el amor, las amigas, la diversión es un arte definitivamente, Sí. pero tienes que disfrutar el camino. Como dice Andrea, yo estoy aquí, es mi cumpleaños y fruto de esto. ¿Por qué? Porque sé que va a haber una familia que nos está viendo, porque estamos en familia, porque estamos conversando, porque estamos hablando de cosas súper importantes y cada vez que hemos hecho un podcast en familia, hay otras familias que se acercan a nosotros y nos dicen gracias. Ese podcast me cambió la vida. Ese podcast me ayudó a tomar X decisión. Entonces, igual con mi novio, o sea, todos nuestros fines de semana son eventos de Porsche, del emprendimiento, del trabajo, de la mentoría, pero lo disfrutamos, o sea, no es como que, ay, ya, sábado tengo que trabajar, no, es como que, wow, vamos a la mentoría, vamos al evento de Porsche, hay otros clientes. No hay sábado ni domingo, No, o sea, no ni existe, feriado. no existe. Y para muchos dicen como que ya va, pero ¿cómo? O sea, estás trabajando 24/7, no, estoy disfrutando 24/7. O sea, es un proceso súper divertido y sí, no es todo, o sea, hay momentos donde
te sientes incómoda. Hay momentos de, por ejemplo, cuando estaba en Colombia, que tenía que terminar los contratos porque ya iba a alquilar la propiedad mi inquilina, pero era también como que, bueno, voy a, no sé, en este beach club tomarme un espacio, terminar el contrato y realmente calcular que estoy haciendo todo bien. ¿Y por qué? Porque me va a dar ingresos pasivos. Entonces es disfrutar el camino y saber que a Ahora, veces es difícil. por eso es que para generar ingresos pasivos suena muy bonito, pero primero hay que estar muy activo. Sí, Es un arte generar ingresos pasivos. Primero hay que estar muy activo para después tener el ingreso pasivo, pero algunas personas creen que es... Me quiero entrar a enterarme contigo porque el próximo mes quiero empezar a recibir $10,000 mensuales de ingreso pasivo. Si fuera así de fácil, todo el mundo lo lograría. Ahora, cuando tú estudias, Isabela, por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene el examen, el test, y no sabes solucionar problemas? Eso sí es horrible, pero yo creo que tiene que ver más cómo aplicarlo. O sea, cuando tú estás estudiando para un examen tienes que entender si te sale tal pregunta, cómo la vas a responder, pero obviamente en el momento cuando estoy estudiando entiendo que eso es solamente el ahora, pero obviamente en el futuro, o sea, lo que quiero aplicar es la cosa real Pero y ¿qué no tiene pasa que, cuando no sabes solucionar un problema en el examen? ¿Qué pasa? bueno, uno se queda estancado y ¿Qué nota que sacas? bueno, depende de cuántas preguntas no sabes responder, pero yo siento que uno se queda estancado y uno como que, y bueno, es más o menos también lo que pasa en la vida real, que cuando uno atraviesa un reto, o sea, se queda estancado y dices como que, ¿qué hago? O sea, voy a la siguiente pregunta o no sé, como que tienes que ver cómo lo puedes solucionar y si no puedes, no sé, tienes que la sacas mal o Y aprender de tus errores. exactamente, y acá quiero que presten especial atención a esta parte, que es la transformación de la mentalidad. Lo que nos acaba de decir Isabela es que si en tu vida, en el sistema académico, por ejemplo, no sabes solucionar problemas, te van a desaprobar. Ujú. Acá quiero que presten especial atención a esto, porque Isabela nos acaba de compartir cómo si en el sistema académico no sabes solucionar problemas, te desaprueba. Y ahora mismo sacó una A en contabilidad, ¿no es cierto? Alexandra, en el mundo de los negocios, del emprendimiento, ¿cuál es la clave del éxito fundamental para que el emprendedor pueda tener éxito en su emprendimiento, en su negocio? saber solucionar problemas. ¿Qué significa eso? Dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, Real Mentor ayuda a solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros ayudamos a emprendedores estancados a lograr su libertad financiera. Exactamente. Lo mismo que está estudiando Isabela. Tiene que saber solucionar problemas. Pero ¿qué sucede? El puramente académico solamente lo soluciona en una pizarra. El emprendedor tiene que solucionarlo en el mundo real, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué problema solucionas tú, Cecilia? Yo ayudo a las personas a encontrar la primera inversión, ¿no? En real estate, O en la bienes segunda, o raíces, la o la tercera. segunda o la tercera, por supuesto. Pero los ayudo a que puedan tener flujo de efectivo con sus inversiones. ¿Realmente eres dueño de tu negocio o solo tienes un trabajo con más estrés y menos tiempo? Si cada día trabajas más y tienes menos tiempo, algo está mal. Tu emprendimiento debería darte tiempo y dinero, no quitártelo. Por eso creé Real Mentor, una mentoría que contiene procesos, sistemas, donde el dinero trabaja para ti, en vez de que te pases la vida trabajando por dinero. Llevo 28 años representando a Robert Kiyosaki en Latinoamérica, ayudando a emprendedores a obtener la verdadera libertad financiera. No es teoría, no es motivación, es un método probado que está cambiando la vida de miles de emprendedores. Si quieres dejar de intercambiar tu tiempo por dinero y aprender a multiplicar tus ingresos para que te conduzcan a la libertad financiera, regístrate aquí ahora. El cupo es limitado. Solo estamos buscando 5 emprendedores
que en los próximos 30 días quieran transformar su mentalidad. Así que si de verdad estás listo para cambiar tu vida, ingresa ahora antes de que se cierre esta ventana de oportunidad. Cuando no compras bien, ¿qué compras? Un pasivo. Un pasivo. Y cuando compran contigo por tu educación, porque sabes solucionar un problema, ¿qué compran? Un activo. Un activo. Que eso que genera flujo Flujo de efectivo. efectivo, correcto. Ingreso menos gastos, flujo de efectivo. Entonces, esto tiene muchas ramificaciones, porque es cómo conduces tu vida hacia la libertad, en vez de ser un consumidor que trabaja por dinero. Otra cosa bien importante que está sucediendo hoy en día en el mundo es que se imprime una gran cantidad de dinero. Entonces, cada vez que se está imprimiendo dinero, ya sea en dólares, en pesos, en reales, en yuan, en la moneda que tú quieras, cada día el dinero vale menos. Y cuando tú inviertes bien, cada día tus activos valen más. El problema es cuando las personas no están educadas y compran cosas que ni bien salen de la tienda, valen menos. En vez de invertir, postergar la satisfacción inmediata, como dijo Andrea, y comprar cosas que cada día cuesten más. ¿Qué tan importante para ti, Andrea, es contar con esta educación y compartirla con tu esposo? Bueno, es fundamental. Regresando al punto que comentó también Alexandra, es muy importante para aprender a solucionar problemas, educarte primero. Antes de yo comprar mi primera propiedad de inversión, me eduqué y tomé un curso específicamente para eso. Entonces, eso es algo fundamental. Y con mi esposo, tenemos una regla que él siempre me dice, por ejemplo, si yo me quiero comprar una pulsera que cuesta $10,000, él me dice, primero tienes que invertir los $10,000 y después, con mucho gusto, te puedes comprar la pulsera. Entonces ahí no son 10,000, son 20,000. Así que a veces lo pienso 2 veces y a veces lo hago. Pero es muy importante también tener eso en tu hogar, ¿no? Tener ese tipo de comunicación. Entonces siempre... Que el dinero trabaje para ti. Claro, que el dinero trabaje para ti, que sigas construyendo activos. Entonces siempre, antes de comprar algo, decimos, bueno, primero lo vamos a invertir. Ya una vez se haya invertido ese dinero, luego compramos lo que queramos. No, y lo chévere de eso, André, es que, por ejemplo, tú inviertes, lo chévere de eso, André, es que tú inviertes y, por ejemplo, ok, ya invertiste los $10,000, luego con esos $10,000 el activo puede pagar el pasivo, que es la pulsera, Claro. y ya luego que pagaste la pulsera, te sigue generando ingresos pasivos. Claro. Entonces, Que el activo te pague tus pasivos. sí, y así es como los ricos se hacen más ricos. O sea, nunca me voy a olvidar cuando Kim Kiyosaki y Robert estaban hablando. Robert le dice a Kim, Kim, me quiero comprar este Rolls Royce. Y ya, ok, pero enséñame el activo primero, ¿no? Entonces se invirtió en los warehouses, el warehouse pagó el Rolls Royce y luego allí siguió generando ingresos pasivos. ¿Y tu novio es un activo o un pasivo? El activo más grande que tengo. No, y eso es súper chévere porque no solamente tú inviertes y llega un momento en que todos tus activos pagan tus pasivos. Entonces prácticamente tú estás viviendo solamente enfocado en todos tus activos, pero ya no te preocupas por los... Llega un momento cuando ya tienes la libertad financiera, ya no te preocupas de los gastos, porque ya tú sabes que esos gastos están cubiertos por esos activos, que es donde está tu concentración, tu foco. Exacto. Entonces es maravilloso porque es ahí donde sí sientes realmente esa paz financiera. Esa libertad financiera. Y es donde yo digo que ese es el happy money, ¿no? El dinero feliz, el happy money, cuando tú realmente pagas, pero pagas feliz porque sabes de que hay un activo que está protegiendo y cubriendo tu pasivo, o sea, tu expense, tu gasto, ¿no? Y Claro. vives sin miedo, porque es como que imagínate, si estás preocupado de perder un cliente o perder un trabajo, y siempre lo digo, o sea, es como tu libro, el nido de la libertad. O sea, ya no tienes como que esa presión encima de que, ¿qué pasa si esto desaparece un día o este ingreso? No, tienes oro, plata, bolsa de valores, una propiedad
que te está generando ingresos que si en un momento Dios no quiera, pero hay una crisis, sabes cómo manejar todo y sobrevivir y salir con excelencia. Así es. Y cuando hay una crisis, hay un punto muy importante que lo aprendimos justamente de Robert y Kim Kiyosaki, cuando íbamos a todos los entrenamientos, y tú lo sigues aplicando, lo seguimos aplicando también como familia, y es que cuando tu negocio está un poco hacia abajo, nosotros no podemos perder de vista la misión. Todo negocio tiene una misión. Entonces, cuando tú te enfocas solamente en el dinero, te desesperas y pierdes. Pero cuando tú te enfocas, cuando tu negocio está un poco bajo, como dice Alexandra, uno tiene diferentes activos para poder mantener ese pasivo en ese momento, ¿no? Pero fijarse mucho en la misión. ¿Cuál es la misión de ese negocio? ¿Por qué construiste ese negocio? Y cuando tú tienes claro eso, entonces tu espíritu se eleva y puedes resolver el problema. Ahora, hay esto que aprendí con Robert, es el cuadrante del flujo del dinero. El empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. Entonces, cuando uno busca libertad, tú puedes, por ejemplo, ser un empleado que tiene inversiones. No hay nada de malo en ser empleado, pero tienes que saber invertir el dinero para que trabaje para ti y no depender, como sucedió en la pandemia, aquellos que dependían de una sola fuente de ingresos se vieron seriamente afectados, porque igual tienes que respirar, tienes que alimentarte, necesitas atención médica, y si no hay ingresos, ¿cómo se logra eso? Entonces, los jóvenes se olvidan de algo, que algún día tendrán mi edad, y cuando los años pasan y no tienes inversiones, vas a depender de una pensión de retiro. Entonces, para ustedes, ¿qué tan importante es estar rodeado de buenos amigos? Porque hay amigos que te dicen, tómalo con calma, relájate, y paran de joda en joda y no se educan ni buscan su mejor versión. ¿Cómo eliges tus amigos, Isabela? Bueno, yo creo Tú que, eres la más expuesta. yo creo que en estos últimos años es cuando más me he dado cuenta lo importante que es escoger buenos amigos. Porque, por ejemplo, yo tengo, o sea, gente conocida, ¿no? Amigos que han hecho varios amigos que realmente no les ha llevado al bien, a hacer las buenas decisiones en la vida. Buenas Y decisiones. no solamente tiene que ver, obviamente, con el dinero, con el trabajo, lo que sea. Creo que también tiene que ver mucho con tus valores y en lo que tú te propones en esta vida y lo que quieres para tu futuro. Y yo creo que es muy importante alinearte con esas personas que quieren construir ese futuro que tú quieres, una familia linda, una familia centrada con Dios, una familia que quiere construir ese futuro, tener su propio negocio, sus inversiones. Entonces, por ejemplo, lo que yo busco en una amiga es que quiera, por ejemplo, crear la próxima inversión juntas o tener un negocio juntos, y es eso, de crear ese futuro juntos y que cada uno quiera lo mejor para la otra persona, porque si tienes amigos que no quiere que tú triunfies en la vida y que no salgas adelante, no vas a poder conseguir nada. Claro. Y Cecilia, para nosotros ha sido bien importante que no sea el sistema educativo quien crea a nuestras hijas, porque si no tendríamos otro resultado, otra ideología. Para nosotros ha sido bien importante los principios, los valores, aprender como familia de nuestros errores. ¿Cuál ha sido tu rol ahí? Bueno, siempre yo he trabajado, ¿no? Y te he ayudado y he estado totalmente activa en el trabajo Y lo sigues y haciendo. lo sigo haciendo, por supuesto, pero siempre he involucrado, ¿no? A la familia, a las niñas, a las tres, siempre las he involucrado en el trabajo. Entonces, siempre he sido una mamá presente, ¿no? Una empresaria presente, por supuesto, viendo siempre el negocio, pero las niñas estaban totalmente involucradas. Entonces, ¿qué creó eso? Eso al uno involucrar a los hijos en el negocio, generó de que ellas fueran independientes desde muy chicas. Entonces, si yo no estaba en la casa, ellas desde muy chicas aprendieron a manejarse, a cocinar, cosas elementales, porque si no, la mamá no iba a estar ahí. Entonces, aprendieron mucho a saber ser autosuficientes.
que eso es muy importante. No, y gracias a eso más, muchos, por ejemplo, cuando yo era chiquita, me acuerdo que yo preguntaba, ¿y qué hace tus papás? Y algunos no sabían, ¿no? Y en cambio yo sí sabía porque me acuerdo que salía del colegio, me recogías y íbamos a ver 10 propiedades, ¿no? Entonces yo, ok, y yo te ayudaba a mostrar las casas, a vender las casas, y mira esta piscina. Y después los fines de semana acompañaba a mi papá a P.O. Box, acompañábamos a P.O. Box International y contestábamos el celular y ayudábamos a limpiar papá, Y falta que tomaba mi y Coca-Cola. se toma Coca-Cola. Papá, falta no sé qué para los empleados y la comidita. Entonces, como que uno también iba aprendiendo de ese mundo, ¿no? O veía a mis papás estresados. Mira, faltó tal orden y tú, con el cliente que no quiso vender la casa. Entonces, y tú también me decías, dile a tus amigas y yo te doy un referral. Te saco de compras si los papás terminan comprando en la casa. Entonces uno también iba aprendiendo este mundo desde muy pequeño. No, y desde muy pequeños, por ejemplo, actividades como que, y las tres lo han hecho, ¿no? Han sido mis asistentes desde que Sí. tenían 13 años, porque acá en Estados Unidos hay una ley que a partir de los 13 años, perdón, tú le puedes pagar a tu hijo, ¿no? Una cierta cantidad de dinero al año y eso lo deduces de los impuestos, ¿no? De tu impuesto a la ganancia. Entonces, ellas desde los 13 años me ayudaban a organizar los files, ¿no? A archivar, Sí. sabían exactamente cuál era una inversión, cuál era un pasivo, los utilities, ¿no? Todo lo que implicaba una inversión. En fin, desde muy pequeñas ayudaban en eso. Incluso si había, me acuerdo muy, muy claro, ¿no? Y esto es una anécdota. Un día vinieron unos amigos a visitarnos que no nos veían hacía muchísimos años, nosotros teníamos muchos años viviendo ya acá, y entonces le pregunta a mi hija pequeña, Isabela, le pregunta, ¿y tu mamá qué hace? Le pregunta mi amiga, que no me veía, Verónica, la esposa de Javier. ¿Y tu mamá qué hace? Y Isabela le dice, mi mamá limpia casas, ¿ok? Y era porque yo acababa de entregar una casa y las llevé a las tres de mis hijas a que limpiaran la casa y aprendieran a limpiar una casa bien. y supieran cómo limpiar una casa. Entonces fue divertidísimo porque ella me dijo, pero ¿cómo? ¿Tú no haces real estate? Le digo, bueno, sí, lo que pasa es que la niña te está diciendo eso porque, bueno, justamente hoy fueron a limpiar la casa, me ayudaban y por lo menos, lógicamente, siempre había alguien que repasaba toda la casa porque no sabían limpiarla también, pero en- sabían el valor de lo que era la limpieza de una casa. El Entonces, dinero. el dinero y el Empezar desde valor del abajo. trabajo, ¿no? Claro, porque y acá me van a disculpar mi dureza, pero cuando tú le das a tus hijos todo a cambio de nada, lo que creas es un hijo tonto. Y eso yo no he querido en mi familia. Soy exigente con las tres hasta el día de hoy. Y se esfuerzan y cada día tienen que entregar su mejor versión porque le haces un gran daño a tu hijo si le das a cambio de nada, porque se desarrolla en la zona de confort y eso termina mal. Y eso también les quiero agradecer porque nosotros, o sea, nos han dado un muy buen ejemplo y acabas de decir, ¿no? Que tú no esperaste o dependiste de la escuela educativa que nos enseñe los valores, los principios o cómo trabajar, ¿no? Entonces, yo en lo personal, ustedes basaron nuestros deberes de las empresas, las impresiones, en base a nuestros talentos y personalidades. Y eso estoy súper agradecida porque yo en lo personal, pues era un poco más complicada cuando se trataba del sistema tradicional, ¿no? Yo no encajaba en ese sistema. Y como siempre me decía Robert y Albert Einstein, o sea, ¿cómo Tú esperas? estabas fuera de la caja. Sí, entonces, por ejemplo, en la escuela nos pone a todos adentro de una pecera como si fuésemos pescaditos. Y hay otros que no son pescados, hay otros que son pájaros y entonces como que pensar que todos pueden salir adelante en el mismo sistema es imposible. Entonces, habían muchas notas de los profesores llamadas a mi mamá y ustedes como inmigrantes también en lo suyo, ocupados. Y en un momento sí llegó a como que yo llegué a dudar de mí misma, ¿no?
pero gracias a ustedes y mi papá me llevaban los eventos de Kiyosaki, mi mamá me enseñaba que yo era súper talentosa para vender y mostrar las casas y Isabela es buenísima para Empiring, Andrea es súper analítica, entonces como que todas aprendimos nuestros dones y talentos y es lo que usamos la mayoría de las veces en nuestro día a día y es lo más lindo porque si yo solo hubiera entendido el sistema educativo, pues capaz no estaría donde estoy ahorita. Y ahí has hablado de algo muy importante, de las fortalezas diferentes de cada uno, ¿no? ¿Por qué es importante, Andrea, ver a la familia como un equipo? Bueno, por ejemplo, con tantos activos, como comentaba mi mamá, hay alguien que los tiene que monitorear. Entonces, yo he asumido el rol más administrativo y financiero y me encargo del seguimiento de crecimiento de nuestro portafolio de inversiones, especialmente en bienes raíces. Entonces, siempre estoy evaluando cada bien raíz y asegurándome de que la propiedad te esté dando el flujo de efectivo que debería dar. Evalúo los riesgos Y corregir si hay errores. corregir si hay errores, determino si es momento de vender o no. Entonces, esa parte es muy importante y cada una nos complementamos. Por ejemplo, mi hermana Isabela es muy buena en branding y todo lo que es marketing y me ayuda bastante a mí a manejar a manejar nuestras redes sociales. Y organizando también, es muy bueno. Organizando también, muy, muy buena. Qué bueno, porque a mí no me ayuda. Sí. Entonces esa parte es fundamental y es algo que disfruto mucho porque me gusta también poder tomar decisiones en base a los números que analizo y siempre asegurándonos que nuestras inversiones sigan aportando nuestra libertad financiera. Muy bien. Y otra cosa, ¿no? Uno tiene que ser vulnerable para ser un verdadero maestro, para ser real. Nosotros como familia, Isabela, ¿somos la familia perfecta, todo bonito, todo lindo? ¿O también cometemos errores? No, nada que ver. Nadie es perfecto y ni ninguna familia es perfecta. Y bueno, todos cometemos errores, pero también es como, bueno, lo que dice Andrea, cada uno tiene su superpoder en lo que hace y también es saber dar consejos cuando uno se equivoca y cómo cada uno puede implementar lo que hemos aprendido. Por ejemplo, yo aprendo mucho de mis hermanas, como ellas son mayores y han pasado ya por mucho de lo que ellas ya han pasado, lo estoy pasando ahorita. Entonces creo que tiene mucho que ver con ayudarse uno al otro y darnos consejos sobre, no sé, cualquier cosa cuando tú estás en el trabajo y sabes no sé qué hacer, no sé, las redes no están creciendo o este señor no quiere vender su casa, ¿qué crees que debería hacer para poder listar esta casa a la venta y realmente venderla? Son cosas así que cada uno se complementa. Y tú siempre querías tener un hermanito. ¿Por qué no lo presentas a tu hermanito? Bueno, ahorita está medio dormido, pero Olaf, mi Ya lo mayor, despertaste. mi Ya se despertó. hermanito chiquito de la familia, y ¿Cuántos años tiene? tiene 11 años. Que tuvimos una fiesta anoche, entonces el pobre se quedó despierto toda la noche. ¿Y Sí. por qué es tan importante tu hermanito? Bueno, él es muy importante para mí porque, bueno, yo lo he Para tenido todos. para todos. Bueno, yo lo he tenido desde chiquita, desde que tenía 8 años y bueno, él siempre trae demasiada alegría a la casa y mucho amor. Ujú. Sí. Bueno, estamos llegando a la parte final, amigos. Les he abierto las puertas de mi hogar. Esta es mi hermosa familia, mi principal activo. Eso no es negociable, no se cambia por nada. Es importante que tomemos conciencia de la educación financiera. Primero que nada, tener claro que todo viene de Dios. Hay las 4 inteligencias, la espiritual, la mental, la emocional y la física, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de combinar las 4 y ser un equipo, ¿no? Tú te has casado, Andrea, y por haberte casado dejaste de ser parte de este equipo ¿o no? No, para nada. Ahora Ahora los dos. ahora los dos también somos parte Claro, ahora tenemos un miembro más en el equipo. Sí, exacto. La familia sigue creciendo. Ujú. ¿Cuál es el mensaje final que ustedes quisieran darle a las familias en sus propias palabras, tal como lo sienten? Bueno, que el legado no es el dinero, sino la mentalidad. No importa de dónde vienes, sino cómo piensas, actúas y decides como familia hacia una vida con propósito y libertad. Ujú. Muy bien. Cecilia.
Para mí el mensaje es primero ser, luego hacer y luego tener, en ese orden. Entonces, concentrémonos en ser y en conectarnos con nuestro Dios, que Él todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Isabela. Para mí el mensaje es trabajar en equipo sobre lo que nosotros queremos construir en nuestro futuro y siempre poner a Dios primero y en todo lo que hacemos y si siempre estamos guiados por Él, podemos lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Muy bien. Y tú me has ayudado, me estás ayudando a llevar todo esto adelante, Alexandra. ¿Cómo te sientes de estar trabajando conmigo, de haber conectado las lecciones con Robert Kiyosaki? Tú ves sábado a sábado cómo la gente manifiesta su alegría porque lo están logrando, están en su camino. ¿Qué sientes de eso? Para mí esto es el regalo más grande que me ha dado la vida, porque no solo puedo trabajar contigo, que sí, hay veces que es difícil, pero también es muy gratificante porque te puedo admirar a otro nivel, ¿no? Siempre te he admirado como padre, pero también verte grabar, verte hacer los podcasts, verte en la oficina, verte también contento con los alumnos y también que los alumnos me agradecen a mí y que nos dicen, nos han cambiado nuestras vidas, la vida de mi familia, estoy logrando mi libertad financiera, he ido de vivir del miedo a la libertad, es el regalo más grande que le puedo pedir a Dios, a la vida, y ese es mi mensaje, ¿no? Que si toman, como dice mi mamá, si eligen ser y hacer decisiones diferentes para tener una vida diferente y poder ir del miedo a la libertad, la vida es muy bonita. Y construir esa educación financiera en familia, con tu esposo, con tu novio, con tus amigos, con tus papás y tus hermanas, es el regalo más lindo. Muy bien, amigos. Y así que Cecilia, yo, mis hijas, les queremos dar la gracia por también permitirnos entrar a sus hogares mediante este podcast, ¿no es cierto? Y hay una cosa que quiero compartirles desde el corazón, desde la experiencia de vida. La educación tradicional es importante, saber leer, multiplicar, restar, dividir, eh, tener una educación si quiere ser ginecólogo, oculista, dentista, plomero, ¿no? Chofer, uno necesita una educación fundamental. Pero cuando se trata de emprender, es la autoeducación, la que tú eliges para tu emprendimiento. Y la mayor distinción que puedo haber aprendido de Robert Kiyosaki es saber diferenciar un maestro verdadero de uno falso. ¿Quién es un maestro falso? En el buen sentido de la palabra. Maestro falso es, me acuerdo de mi profesor de marketing que compartía 150 fórmulas en la pizarra, pero no tenía ningún negocio. Ese es el teórico, ¿verdad? El verdadero maestro, el cambio para mí se dio cuando Robert Kiyosaki me explicaba con sus gráficos, ¿verdad? Qué es un activo, qué es un pasivo, cómo invertir, pero me lo enseñaba desde dentro de la experiencia real, de haber invertido, haber comprado oro, plata, petróleo, inversiones en bienes raíces, saber hacer un evento internacional. Hemos viajado a Perú, Argentina, Chile, Bolivia, en España hemos estado juntos, ¿por dónde no hemos ido? Y todo compartiendo desde la experiencia real. Ustedes en su familia elijan un verdadero mentor que les enseñe aquello que quieren aprender reflejado en el mentor que ya lo logró. No uno teórico, que se vende muy bonito. Aprender desde la experiencia real es algo que te lleva a otro nivel. Y antes de terminar, también aquí debajo les dejo el link de Real Mentor, ¿no? Realmentor.net o en las redes sociales nos pueden encontrar como Fernando González Mentor. Esta educación cambia vidas. Yo ganaba $150 al mes y gracias a esta educación financiera, no solamente yo, mi familia está en el camino a la libertad, nosotros somos financieramente libres y siempre con Dios por delante, ¿no? Y uno haciendo su tarea, lo que corresponde. Hay una economía que está fuera de ti. No podemos hacer nada
parar la inflación, la devaluación, las guerras, eso está fuera de nuestro alcance. Tenemos que enfocarnos en aquello que podemos controlar. ¿Qué pasa con cada dólar que ingresa a tu cuenta? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo postergas, como dijo Andrea, tu satisfacción inmediata? ¿Cómo te rodeas de buenos amigos? Y sobre todo, saber que el premio más grande que puede tener el ser humano es la libertad. Muchos creen que eso es un derecho, pero en la realidad no es un derecho, es algo que uno se gana en base a su esfuerzo, sacrificios y sobre todo haciéndolo con valores, con principios. Lo que nosotros enseñamos es ético, legal y moral. No hay ningún vendehumo, no hay ninguna castillo en el aire, todo tiene pilares sólidos. Hemos llegado a la parte final de este episodio que me encanta porque es con la familia y como verán, aquí yo tengo la última palabra. Sí, mi amor. Estoy gobernado por mujeres, pero feliz y contento de que son 4 grandes activos. Que Dios los bendiga. Recuerden, para que las cosas puedan cambiar, tienen que tomar acción. Crea un equipo en tu familia, comparte, ayuda a otras personas, soluciona problemas y sobre todo tener estructura. Esta educación es para que el dinero trabaje para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias.